creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Acá valga la pena aclarar solamente esto. No se preocupe, no le va a pedir que venda su casa para pagarme a mí alguna cuenta. No se preocupe, no va a pedir que venda su stock, sus bonos, o que usted saque su dinero. No, acá lo que pasaba aquí en el libro de los Hechos era que estos que habían venido de tierras lejanas para la fiesta, súbitamente se encontraban ahora ya un par de meses allí en Jerusalén. Y como estaban un par de meses, bueno, pues habían traído dinero para la visita de 2 semanas, pero no para un par de meses. En adición a esto, algunos de los que se habían convertido habían empezado a ser perseguidos por su fe en el Señor Jesús y algunos empezaron a experimentar, como dice el libro de los Hebreos, cárcel o la pérdida de sus bienes materiales. Entonces otros creyentes que no habían sufrido esas pérdidas vendían para que pudiese haber, para que todos pudiesen continuar estando allí, porque había un propósito inicial que el Espíritu de Dios tenía para que ellos estuviesen allí juntos. Esto no es una cosa que debe ser practicado como norma, ¿ok? Pero bueno, habiendo aclarado eso, dice, versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Ellos estaban juntos y en el templo lo que hacían indudablemente era que adoraban a Dios, pero también recibían enseñanzas. Así como el Señor Jesús fue al templo a enseñar, así también los discípulos, los apóstoles continuaron enseñando. Y básicamente ellos estaban entonces compartiendo vida y estaban compartiendo enseñanza, estaban siendo enseñados en la palabra. Y miren lo que el Señor dice en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos estaban pasando el tiempo juntos, ellos estaban alimentándose físicamente y espiritualmente también juntos, estaban aprendiendo la palabra de Dios. Recuerden, ellos habían sido muchos de trasfondo judío y que les habían enseñado cosas no muy completas acerca del Mesías. La primera enseñanza que indudablemente los apóstoles tuvieron que dar a ellos era, hey señores, lo que no nos enseñaron, déjenme ahora decirles qué es lo que nos faltó de los fariseos. Nos faltó ver de que el Mesías debía de morir y debía resucitar y debía ascender para sentarse a la diestra del Padre. Eso nos faltó, estaba en las Escrituras. Entonces les estaban enseñando a ellos estaban siendo edificados en su fe, y dice, y Dios les daba gracia con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esa parte ahí? Que ellos se acercaban al resto de personas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Para evangelizarles. Exactamente. Ellos lo que estaban recibiendo lo ponían en funcionamiento cuando se acercaban al pueblo. Y dice, y Dios les dio gracia con el pueblo. ¿Y qué es lo que dice luego de eso? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señores, la conexión es simple. Te alimentas, vas al pueblo, el Señor te da gracia con el pueblo, gente se convierte. Te alimentas, vas al pueblo, sales hacia el pueblo a compartirle lo que te estás alimentando, la gente se convierte. Te alimentas, pasas tiempo con los creyentes, tenemos comunión, todo muy lindo, nos edificamos mutuamente, vamos al mar a pescar, traemos pescado, señores. Es simple, está allí. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver muchas veces, no somos obedientes. Te llamo a la obediencia, no a mí, a aquel que es nuestro Señor y Salvador. Ahora, esto es lo único que quería, con lo cual quería terminar acerca de esto. Pero tengo otra cosa más que compartirles antes de que los niños salgan. Y es la siguiente, y quiero que vengan conmigo a 1 Tesalonicenses al capítulo 5. Y en el versículo 12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Bueno, amor, mi teléfono está ahí, ¿me lo puedes pasar, por favor? Está ahí al lado, gracias. Bueno, es conocido de que en el mes de octubre dicen que es el mes de reconocimiento pastoral. Bueno, ustedes dicen, wow, el hermano sí, ahora sí que la hizo, se está reconociendo a sí mismo, ¿no? Y miren, no,
ya que la Escritura dice que reconozcamos los que trabajan entre nosotros, y ya que en muchas iglesias pues van a ver que reconocer, usualmente se enfocan solamente en aquellos que están enseñando la palabra y amonestando, es decir, la obra pastoral. Pero no lo hago para que me reconozcan a mí, no tengo ese deseo en realidad, y el Señor lo sabe, pero sí quisiera decirles, cada domingo que esto toma lugar, y cada miércoles que esto toma lugar, y cada vez que se está organizando algo, como por ejemplo el día de ayer, hasta incluso los hermanos recibieron entre anteayer y ayer, recibieron desayuno y básicamente cena. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estuvo allí haciendo algo. Y hay muchas cosas que toman lugar porque alguien hace algo. ¿Ok? Y por ejemplo, tiene que haber sonido acá, para que esto esté acá en mi cabeza ahorita, tiene que haber alguien hecho algo. Y tenemos parte visual, para que eso esté ahí, alguien hizo algo. Tenemos también que armar y desarmar. Estas cosas están allí, pero no aparecen con una varita mágica y aparecieron ahí. No, alguien hace algo. Niños, jóvenes, damas y varones son enseñados porque alguien les enseña. Música y alabanza toma lugar cada día domingo porque alguien lo está trayendo. La preparación de la cena del Señor, cuando usted está ahí y son los símbolos repartidos, alguien lo está haciendo. El orden del servicio, de la entrada, que hay alguien que está allí recibiéndoles y alguien quizá que les dice, o alguien que los llama y que los está trayendo, alguien hace eso. Los que están saliendo a evangelizar y los que están llevando el evangelio, sea en el centro de detenciones o en el mall o en cualquier otro lugar, alguien está haciendo eso. Los que ofrecen las traducciones, alguien está haciendo eso. La obra diaconal y la obra pastoral, el pastor Juan Carlos no está con nosotros, pero está camino de regreso ahora con su esposa allá de la República, alguien está haciendo esa obra. La preparación para la hospitalidad, la oración semana a semana, muchos de nosotros estamos siendo fortalecidos, no por nuestras propias oraciones, sino porque otros están orando incluso por nosotros. Alguien está allí semana a semana, mes a mes. Y esto es porque alguien está, como dice la Escritura, trabajando entre nosotros. Y ya que dice que reconozcamos, y bueno, ya que por lo general el mes de octubre es alguien que alguien dijo, se le ocurrió, vamos a hacerlo desde el año 1992 en adelante, octubre, que es el mes que reconozcamos. Bueno, voy a seguir esta, por decir así, costumbre iniciada por algunos, y permítame mencionar algunos nombres. Si se me escapa alguno, por favor, no me tire una piedra, no diga, a mí no me reconocieron. No, pero sepa usted que el Señor no se olvidó de usted. Yo, que soy medio bruto, sí, pero el Señor no. Pero voy a mencionar algunos nombres. ¿Y sabe qué? Yo me gozaba poniendo los nombres aquí. ¿Por qué? Porque decía, wow, gracias al Señor, hay muchos nombres. Giancarlos, Diego, Onyx, Jesse, Yadira, Jimmy, Mike, Kelly, Jessica, Verónica, Daniel, Dan, Rosa, Hortensia, Mercedes, Juan Carlos, Virgilio, Sonia, Ladis, Eric, Lulú, Adilia, Chago, María, Jesús R., Estela, Leslie, Billy, Tomasina, Victoria, Isabela, B, Chica, Mike, Cristina, Choti, José Luis, Mabel, Silvia, Epifania, Ashley M., Olga, Marcos, Juana, Argentina, Luis, Aldo, Juan, Justo, Joel, Elsa, Brunilda, Maribel, Adilia S., Rosa. Gracias. Cada uno de ustedes sabe lo que para el Señor está sirviendo. Cada uno de ustedes sabe lo que está haciendo. Les recuerdo que continúen trabajando y sirviendo, pues vuestra obra por el Señor no es en vano. No es en vano. Y si se me pasó algún nombre, por favor, mire, no me lo tome en cuenta. Probablemente se me ha pasado algún nombre, como siempre va a pasar. No lo hago adrede, ¿ok? Pero si se me pasó un nombre, perdóneme, pero tenga presente, el Señor no se olvida de nadie. Otra cosa que me encantó de toda esta lista, veo niños, jóvenes y personas mayores. ¡Qué excelente! ¿Cómo me gocé en eso? Incluso me gozaba cuando escuchaba la oración de Diego, que decía que Soyana, con sus 4 años, está ayudando. Ayuda.
y ya está desde chiquita siendo entrenada para ello. ¿No? Hay algunos niñitos que también ayudan de vez en cuando. Hay algunos de ustedes que también lo hacen. Acá, como mencioné al principio, son semana a semana, mes a mes. Pero sé que hay algunos de ustedes que lo hacen a veces en nuestros eventos de la cena o en alguna otra cosa que es más definida. Pero a todos ustedes, sea en la música, en el piano, Melissa, las bandas, los que son visibles, o sean todos aquellos que son más invisibles, gracias al Señor por ustedes. La Escritura dice que les reconozcamos y damos gracias al Señor por ello. El Señor les bendiga. Los niños ahora sí pueden salir. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias por los próximos minutos. Hermanas, por si acaso vamos a tener más o menos 25 a 30 minutos en lo que va a ser el mensaje. Así que para que sepan las hermanas maestras, 25 o 30 minutos es lo que vamos a estar más o menos nosotros aquí. Por favor, oren conmigo. Padre, damos gracias por tu palabra y queremos suplicarte ahora que tú uses este tiempo, que podamos redimir estos 25 o 30 minutos que vamos a estar acá ahora, para poder avanzar lo más que se pueda en esta porción del libro de Lucas, donde se ve cómo la exposición de tu palabra trae un ardor al corazón del creyente. Queremos suplicarte pues que tú hagas esta misma obra, incluso el día de hoy, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que todo sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Como estábamos viendo, en realidad estamos continuando pues nuestra porción en el libro de Lucas y estamos viendo este episodio del capítulo 24, versículo 13 al 35, donde estaban estos dos hermanos camino a Emaús y son encontrados por este forastero al cual no reconocen, pero que era el Señor Jesús, y ellos iban todos tristes, iban cabizbajos, iban desorientados, iban confundidos porque lamentablemente, al igual que todos sus otros compañeros, los apóstoles y los otros discípulos, las hermanas también incluidas dentro de todo esto, todos ellos, al no haber sido, no por el Señor, sino por los demás, no haber sido enseñados en todo lo que la Biblia decía del Antiguo Testamento acerca de la persona del Mesías, pues ellos tenían en ese entonces un estado de ánimo y de mente que podría describirse como de desesperanza, de depresión, de tristeza extrema, Es más, les recuerdo, versículo 17, el Señor Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Se dan cuenta que ellos estaban sumamente tristes? Bueno, resulta pues de que el Señor Jesús les hace ver a ellos de que el problema, una vez más, sin identificarse como el Señor resucitado, ellos aún pensando que simplemente era un forastero, les hace ver a ellos cuál era el problema, y esto lo vemos en el versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos estaban siendo tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y el Señor Jesús identifica para nosotros que hay un problema serio cuando nosotros solamente tenemos un conocimiento parcial de las Escrituras. Y cada vez que el creyente se satisface solamente con ciertas partes de la enseñanza y cree ya tener lo suficiente, va a tener problemas. Va a haber problemas en su vida. No va a pensar cuerdamente, no va a procesar la vida adecuadamente. Hay algunos que simplemente quieren saber lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y piensan como que la Biblia es un manual solamente para el matrimonio. Y lo único que quieren aprender es acerca del matrimonio. Bueno, señores, hay un problema. La Biblia es mucho más que solamente mi matrimonio, tu matrimonio. Hay unos que van a la Biblia solamente porque quieren saber qué es lo que la Biblia dice acerca de los hijos. Y se enfocan solamente en ello. Bueno, señores, tenemos un problema. La Biblia no solamente acerca de la crianza de los hijos. Algunos que dicen: bueno, yo quiero saber cómo yo voy a ser feliz. Y creen que la Biblia es pues el manual de cómo ser feliz. Hay un problema de ver la Biblia como un manual de cómo ser feliz, porque la Biblia es más allá de solamente tu felicidad, aunque sí habla del matrimonio, y aunque sí habla de la crianza de los hijos, y aunque sí habla acerca de la felicidad y la felicidad eterna. La Biblia es mucho más que eso. La Biblia en realidad no se trata de ti ni de mí, la Biblia se trata de Jesucristo.
de Jesucristo, aquel que siendo Dios dejó la gloria, vino, se humanó, se encarnó, vivió obedientemente por casi 33 años, fue a una cruz, no teniendo que ir a ninguna cruz, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Es acerca de Él, la Escritura es acerca de Él y de lo que Él hizo y quién Él es y lo que eso implica para nosotros. Pero en realidad es de Él, es acerca de Él, es Él, es Él. Y lo que nosotros entonces tenemos que hacer es, hermanos, tenemos que de una vez por todas, por favor, si tú eres de aquellos que piensan que la Escritura solamente debe ser estudiada en el Nuevo Testamento, o solamente ciertas porciones de la Escritura, no, a mí solamente me gustan los salmos. Bueno, estás teniendo una dieta desbalanceada, es como que, pues te voy a dar de comer pura papa. Y aunque la papa es rica, solamente come papa. No, pues. O sea, tienes que poner la papa con la cebolla, el tomate y la carne para sacar un lomo saltado. Y tirarle encima un poco de sal, pimienta y ajo para que salga rico. Y algunos dicen, sillao, soy sos. Pero señores, ve a alimentarte tú de papa solamente. De papa solamente uno no puede vivir saludablemente. O te alimentas, sí, pero tu alimentación va a ser deficiente. Y eso es lo que le pasaba a ellos. Ellos solamente tenían una cosa que les habían sido enseñados en forma deficiente, incompleta. Y cuando las cosas son incompletas, señores, no nos va bien. Necesitamos en realidad todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que estar centrados, enraizados en el Antiguo Testamento, como todo aquello que Dios dio en anticipo del cumplimiento que lo vemos en el Nuevo Testamento. Necesitamos la entereza de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, sin menospreciar absolutamente nada de ello. Lo necesitamos, es una cosa de necesidad, porque de otra forma va a haber deficiencia. Y cuando vienen las cosas en la vida, nos sacude. Hay gente ahorita que está paniqueándose, buen Spanglish, está paniqueándose de que, va a salir Clinton, va a salir Trump, Señores, ¿de qué se paniquean? ¿De qué se paniquean? El Rey de Reyes y el Señor de Señores continúa en el trono y nunca ha salido de allí. Nunca ha salido de allí. Él es el Señor. No tenemos que asustarnos. Pero una vez más, pero si usted piensa de que Dios no tiene nada, no está informado usted de lo que Dios dice acerca de que Él es el Rey de los Reyes, que Él es el Señor de los señores. Si usted no lo toma eso en cuenta, si usted o por ignorancia o por dejar eso a un lado, usted empieza a ver solamente su situación, usted se va a encontrar en un miedo brutal y va a empezar a pensar cosas y va a empezar a actuar no como la Escritura dice, no como Dios esperase que reaccionases y que actuases y que vieses la vida, sino conforme y ahora a tus propios recursos. Ahora, con esto no significa que usted no tome su responsabilidad civil como ciudadano de este mundo también de votar adecuadamente. Y Dios mediante, si el Señor me lo permite, espero tener un mensaje antes de las elecciones que les pueda servir a ustedes como guía para poder determinar entre dos de los peores candidatos que jamás se hayan visto en la historia de la humanidad. ¿Ok? Dos de los peores candidatos que jamás se haya visto en la historia de la humanidad. Pero a uno de ellos le placerá a nuestro Señor hacerlo nuestro presidente. Pero recordemos, es Él. Es Él. Así que estábamos viendo que el Señor identifica las razones por las cuales es que ellos se encontraban así. Dice, ustedes son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Entonces el Señor ve que corregir eso, ya que la deficiencia era que ellos no estaban teniendo todo lo que los profetas decían. ¿Qué hace el Señor? Bueno, si no tienen todo, ¿qué es lo que creen que el Señor les va a hacer? Darles la parte que les falta. Y la parte que les empieza a dar, le dice, ¿acaso, dice, no era necesario de que el Cristo muriese y resucitase? Y entonces eso nos lanzó en el mensaje pasado para poder ver nosotros la necesidad de que el Mesías muera y resucite. Y dentro de ello tuvimos dos puntos.
El primero de ellos es que el Señor dijo esto, de que Él era necesario que muera y resucite. Y lo vimos que en Mateo 16:21 y 26:54 y Marcos 8:31. Pero luego fuimos a un segundo punto, y este segundo punto con 4 subpuntos. El primero de ellos era que, ¿por qué vimos específicamente que era necesario? Y vimos de que había una imperativa necesidad divina. Dios lo dijo, Dios lo anticipó, y como Dios lo anticipó, pues Dios mismo creó esa necesidad. Pero luego vimos en un segundo punto de que debido a que este plan de Dios, vimos acerca del plan de Dios de la redención, un plan diseñado antes de la fundación del mundo, ¿ok? Vimos de que este plan tiene 4 elementos que lo hacen necesario. Y estos 4 elementos son los siguientes: el pecado humano, que requiere entonces un Mesías humano que diese su vida en rescate por muchos. En segundo lugar, el requerimiento divino de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, de acuerdo a lo que dice Levíticos 17:11 y Hebreos 9:22, la segunda parte del versículo. En tercer lugar, por el decreto divino de que Dios va a salvar a sus elegidos. Si Dios ha dicho, yo he elegido a algunos, y Dios ha dicho, yo voy a salvar a estos algunos, pues entonces, ¿qué cosa? Dios se ha atado a sí mismo, tiene que salvar a los que Él ha elegido. Y por ende, entonces, nosotros vemos pues de que Dios tiene que cumplir esto. Es una necesidad de que el Cristo muera y resucite para que tome lugar esto. Y esto lo vimos conforme a Mateo 1:21, donde dice que el Señor Jesús muere por los pecados de su pueblo, posesivo, su pueblo. No todos son su pueblo. No todos son su pueblo. Pero por su pueblo Él muere. Romanos 8:29-30, donde vimos esta cadena de eslabones irrompibles, donde Dios de la eternidad pasada, pues Él conoce a algunos previamente por medio de su elección y los destina para que sean hechos conforme a su Hijo, y en el tiempo entonces Él lo que hace es que los llama, a los que llama y obedecen al llamado del Evangelio los justifica, y a los que justifica Él luego glorifica y los lleva hasta la gloria. Vimos en el libro de Efesios que ese es justamente parte del plan de Dios, de que Dios lo que hace es que Él salva a aquellos quienes Él desde antes escogió. Y finalmente el cuarto punto fue que la promesa profética demandaba esta necesidad divina, ya que el Señor dijo que su Mesías debía de morir y resucitar, como dice el Salmo 22:1 y el 6-8, el 12-18 también, el Salmo 16:10, Isaías 53, ya que Dios, por decir así, abrió la boca y dijo, esto es lo que va a hacer. Hey, Dios mismo se ligó, Dios tenía que hacerlo, no podía dejar de cumplirlo. Y esto nos lleva a un segundo punto. Aquí, y si usted está confundido, pero no has dicho que hay un primer y segundo punto, y este segundo punto tenía tantos puntos, sí, pero es que estábamos en realidad que el primer punto es que hay una necesidad divina, y todos los otros puntos y subpuntos y los subpuntos de los subpuntos estaban bajo el primer punto. ¿Lo tiene? ¿Ok? El primer punto es que hay una necesidad que el Mesías muere y resucite, y eso tiene subpuntos, ¿ok? Eso tiene subpuntos, tiene 2 subpuntos, y el segundo subpunto tiene 4 subpuntos, ¿ok? Entonces ahora recién nos vamos al segundo punto. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús hace? El Señor Jesús lo que hace es que, de acuerdo al versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace? Un panorama del Antiguo Testamento. Eso es lo que Él hace. Un panorama, con un enfoque específico de este panorama del Antiguo Testamento. Específicamente va a tomar todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y como les dije hace un momento, el problema de los discípulos era que ellos no habían sido cuidadosos en estudiar y observar que el Mesías no solamente era presentado como un rey que redimiría poderosa y gloriosamente al Israel de aquel entonces, sino que el Mesías también es presentado como aquel que vendría para redimir poderosa y gloriosamente a los suyos de las consecuencias eternas del pecado. La redención física iba a ser real, y lo va a ser todavía conforme está la profecía dicha. Pero principalmente ellos se habían escapado completamente de sus mentes y de su entendimiento, y no lo habían captado de que la redención de la cual Dios hablaba era esta redención espiritual. Esta redención espiritual donde viene Dios para redimir y para salvarte del pecado, del castigo eterno.
del infierno. Algo que muy poco decimos el día de hoy. Muy poco. Señores, les recalco una vez más, Cristo no vino simplemente para que seamos felices. Sí, hay felicidad y felicidad mayor que la que el mundo puede ofrecer para los que estamos en Cristo. Pero nuestra felicidad terrena y pasajera no es el fin de todo. Es el ser librados de la condenación eterna, del infierno, del castigo eterno, del fuego que arde y nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Así que tenemos que tener presente esto. Y entonces acá quiero hacer una aplicación. Si ellos cometieron el error, nosotros también podemos hacerlo. Y ya se los he venido diciendo desde el principio del mensaje. La aplicación es esta: tú y yo somos, amados, responsables de estudiar la entereza de las Escrituras, para entender en forma global el plan de Dios y saber cómo servirle. Estoy seguro de una cosa, amado hermano. Como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando está hablándole a los corintios que eran netamente paganos, de pronto tú encuentras en el libro de Corintios que cita los ejemplos de Israel en el desierto. Y le dice, estas cosas se escribieron para nuestro beneficio, para enseñarnos a nosotros ahora. Hay lecciones que solamente pueden ser aprendidas del Antiguo Testamento. Lecciones acerca del carácter de Dios, cómo Dios ve el pecado, cómo Dios actúa, cómo es que Dios piensa las cosas, señores. Y que si tú y yo somos deficientes, somos ignorantes, somos desnutridos del Antiguo Testamento, amados, vamos a tener deficiencias. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, miren señores, miren lo que el Antiguo Testamento dice. Nos es pues necesario que nosotros tengamos una dieta que esté balanceada. Es por eso que, por ejemplo, muchas veces ustedes van a ir observando. Ustedes dicen, pero hermano, usted no está enseñando el Antiguo. No hemos ido a través del libro de Génesis. No, pero muchas veces, y lo más que pueda, siempre trato de llevarlos a ver dónde está enraizado todo en el Antiguo Testamento. Las citas que yo doy, por ejemplo, para los puntos que estamos compartiendo con ustedes, todas están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y busco que explicarles sus contextos para que lo puedan entender. Incluso mucho hemos ido al Antiguo Testamento, como hemos estado yendo a través del estudio de Lucas. Así que, amados, usted tiene esa responsabilidad. No hay ninguna excusa para dejar de estudiar y conocer las Escrituras en su entereza. Y la parte más dejada tiende a ser el Antiguo Testamento. La más dejada. Así que no lo haga. Eso es forma solamente de aplicación. Pero bueno. Estamos viendo pues entonces que el Señor Jesús vio que el problema era que ellos no tenían todo, entonces necesita darles todo, y lo que hace es que le da un panorama del Antiguo Testamento, en particular enfocado en la muerte y resurrección del Señor. Les va a decir, miren señores, ¿cómo se les pudo haber pasado? Porque alguien quizá dirá, como algunos dicen, no, es que en el Antiguo Testamento en realidad no se hablaba mucho de la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Es eso cierto? ¿Quizá usted ha escuchado eso? No, estaba oculto para ellos no. Pero, si fuese así, el Señor Jesús no les estaría echando la culpa a los fariseos de no ver lo que estaban ahí en los escritos. ¿Por qué le va a echar la culpa del Señor a ellos de ser negligente con las Escrituras si no estaba allí? Entonces el Señor estaría loco, ¿cierto? Si te voy a echar la culpa a ti de algo que no tienes la culpa, pues está loco. ¿Qué me está echando a mí la culpa? Pero si el Señor está responsabilizándoles a ellos, era porque ellos tenían responsabilidad. Y porque estaba allí. Usted dirá, bueno, sí, quizá, pero no había mucho. No había mucho. Déjeme decirle, había harto. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos la enseñanza de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, del Mesías, por lo menos en dos formas. ¿Ok? Tome nota, porque esto le va a ayudar cuando usted esté estudiando. Uno, en forma de profecía. Otra en forma de tipos. Profecías y tipos. Y voy a dar una definición de cada una para que usted más o menos lo vaya captando. Veamos primeramente pues la profecía. ¿Qué son las profecías? Estas son las declaraciones específicas de promesas divinas tocantes a la persona y obra del Mesías. Promesas específicas tocantes a la obra y persona del Mesías. En este caso específico, el Señor Jesús se centró en aquellas promesas específicas acerca de ¿qué? La muerte y resurrección del Mesías. ¿De acuerdo?
profecías. El Antiguo Testamento tiene profecías directas acerca de la muerte y resurrección del Antiguo Testamento. Ahora míreme, yo les he dicho 2:50, 2:55, estamos saliendo acá, me quedan más o menos 8 a 13 minutos, así que voy a ir a la velocidad casi de la luz. Lo mejor que le quede es usted tener grabado el mensaje. Ok, me puede pedir quizá la lista después, pero le voy a dar una lista. Hasta el momento tengo acá solamente de profecías, no todas, pero recuerde, enfocadas en la muerte y resurrección del Señor Jesús, de 16 pasajes. Y lo que quería hacer era mostrarles cada una de ellas con 16 contrapartidas del Antiguo Nuevo Testamento, desde el cumplimiento de ellas. Pero mire, escuche, Génesis 3:15, la simiente de la mujer sería herida por la de la serpiente. Esto se dio en la cruz. Génesis 22, 1 al 8, Isaac fue librado por un cordero provisto por Dios, y la promesa que en el monte de Jehová sería provisto otro cordero que sería de la simiente de Abraham. Juan 1:29, Juan dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salmo 16:10, el Mesías no se quedaría entre los muertos, sino que resucitaría. Hechos 2:25-28 cita justamente eso, diciendo, allí se cumplió. Salmos 22:1, el Mesías clamaría que Dios lo abandonó. Mateo 27:46 dice, el Señor clamó de que él había sido abandonado. Salmo 22, 16 y 18, las manos y los pies del Mesías serían horadadas y sus ropas serían repartidas. Juan 19:23 nos dice que justamente así fue. Salmo 68, 18, el Mesías subiría a lo alto, sería glorificado. Efesios 4:8 nos dice que el Señor fue levantado hasta lo sumo y que fue glorificado. Salmo 41:9, uno cercano al Mesías le entregó a muerte. Mateo 26:24 nos dice que Judas fue el traidor. Salmo 69, 20 al 21, el Mesías sería escarnecido y le darían a beber vinagre. Mateo 27:48 nos dice que se burlaban del Señor y le dieron de beber vinagre. Salmo 110:1, el Mesías se sienta a la diestra de Dios después de, por supuesto, haber muerto y resucitado. Hechos 2, 34-35 nos dice que justamente el Señor, después de muerto y resucitado, fue exaltado hasta los cielos. Salmo 118:22, el Mesías es la piedra rechazada, significa que fue puesto a muerte. 1 Pedro 2, 4, 7 dice que el Señor fue la piedra rechazada que los edificadores desecharon. Isaías 25:8, el Mesías destruiría la muerte por su muerte. Hebreos 2, 14 y 1 Corintios 15, 54 nos dice que efectivamente el Señor venció la muerte. Isaías 55, el Mesías fue golpeado y escupido. Mateo 26, 57 nos dice que el Señor fue golpeado y escupido. Isaías 52, 13 al 53, 12 dice que el Mesías muere por el pecado de los suyos. Hechos 8, 30 al 35, Esteban básicamente repite todo lo que Isaías dice de cómo el Mesías murió y resucitó para salvar al pueblo. Daniel 9, 25, 26, el Mesías sería muerto, mas no por sí. Lucas 24, 20 nos dice que fueron los líderes judíos quienes le mataron. Zacarías 11, 12, el Mesías sería vendido a muerte por 30 piezas de plata. Mateo 27, 9 y 10 nos dice que por 30 piezas de plata fue vendido el Señor. Zacarías 12, Dios, el Mesías dice que fue traspasado con una espada o con una lanza. Juan 19, 31, 34 y 20, 27, el Señor le dice, mira, pon tu mano y toca. Señores, hay harta evidencia de profecías específicas, de promesas específicas ya cumplidas acerca del Mesías. Pero no solamente están las profecías o aquellas declaraciones concretas, específicas en forma de promesa que Dios ha hecho de que el Mesías va a morir y va a resucitar y va a ascender, sino que también están los tipos. Y acá significa que estos son pasajes que describen a un individuo o un episodio que representa figuradamente a Cristo en su obra de muerte y resurrección, que es un pasaje que describe a un individuo o episodio que representa figuradamente a Cristo en su obra de muerte y resurrección. ¿Está listo? Bueno, vayamos otra vez a velocidad de luz, perdón. Génesis 3:21, la piel provista para vestir la desnudez, la culpa de Adán, es un tipo del Mesías que muere para vestir la desnudez, la culpa del pecador. Génesis 4 al 5, el sacrificio de sangre es un tipo de sacrificio del Señor que es agradable a Dios. Génesis 8, 20 al 22, el sacrificio de Noé es un tipo del sacrificio del Mesías que es un olor fragante a Dios. Génesis 22, 1 al 12, Abraham e Isaac son un tipo de Dios el Padre, dando a Dios el Hijo en sacrificio sustitutivo. Además, Isaac es un tipo del Señor Jesús, quien es entregado en sacrificio y vuelve a vivir.
vivir. Génesis 44, 18 al 33. Judá es un tipo del Señor como sustituto voluntario, dispuesto a dar su vida en rescate por la de otro. Éxodo 2, el sacrificio del Cordero Pascual es un tipo de Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha ni tacha, cuyos huesos no son rotos, y dado en sacrificio para hacer pasar por alto la condena de Dios sobre nosotros. Éxodo 17 y Números 20, la roca que fue golpeada y de la cual fluye agua es un tipo del Mesías que fue golpeado con la muerte y para que hubiese agua para vida eterna. Todo el sistema sacrificial del libro de Levíticos, especialmente las 5 ofrendas descritas, son un tipo del sacrificio de Cristo que solo puede traer satisfacción a Dios por el pecado. Levíticos 16, el becerro y los machos cabríos del día de la expiación son un tipo, o el Yom Kippur que acaba de celebrar los judíos, son un tipo del Mesías por cuya sangre las iniquidades, rebeliones y pecados del creyente son pagados y son olvidados. Deuteronomio 21, el que fue colgado en un madero es un tipo del Mesías que fue colgado del madero y maldito por Dios y que no fue dejado colgado, sino que su cuerpo fue sepultado antes que caiga el sol. Jonás es un tipo de la muerte y resurrección de Cristo, estando 3 días en el vientre del pez. Y hay otras cosas más. Pero se da cuenta cómo a través de profecías específicas y a través de tipos, la muerte y la resurrección de Cristo fueron dichas, pero ellos no las tomaron en cuenta. Y en esto no son muy distintos a cuando el día de hoy personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, y lo único que pueden hablar es todo lo terreno, señores. Todo lo terreno. No, Cristo es grandioso, mira, tengo casa, tengo carro, tengo salud, tengo ropa, tengo viajo, estoy disfrutando la vida. ¡Ah! Lo único que es como que si la salvación fuese solamente una salvación física, señores. No estoy diciendo que no sea una bendición de Dios. Bien lo puede ser, como también puede ser la maldición del diablo para ti, para mantenerte alejado de Cristo y para mantenerte ahí ciego, como pensando que eso es lo único que en realidad importa en la vida. O sea, yo no lo sé. Pero lo que te quiero decir es simplemente que el día de hoy también hay muchas personas que tienen solamente una parte de lo que la Biblia dice acerca de Cristo, de su obra y de las ramificaciones que tiene para la vida de cada persona. Hermanos, necesitamos el todo, por favor. Necesitamos el todo. Y tenga presente una cosa, amados. Me he limitado solamente, ya que el Señor Jesús lo que hizo fue que les explicó a ellos lo relacionado a su muerte y resurrección. No les dio todas las profecías, pues si no hubiese tenido no 16 en una y 12 en otra, 28 puntos que les he dado, sino que hubiesen habido más de 300 profecías con respecto al Señor Jesús, que van desde el momento que se nos dice dónde va a nacer hasta el momento en que va a regresar. Acá solamente he tomado pues casi un 10% solamente. Pero hay un 90% que la Escritura habla acerca de la persona y la obra completa del Señor Jesucristo. Les dije en un principio, el centro de la Escritura es Cristo, no somos nosotros. El centro de la Escritura es Cristo. Y Cristo muerto y resucitado para salvarnos a nosotros. Así que tenga presente eso, amados. En realidad hay muchas más profecías y muchos más tipos que describen otros aspectos de la persona y la obra de nuestro amante Señor. Amados, le hago una pregunta. ¿No son acaso abundantes las enseñanzas de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús por medio de las profecías y de los tipos del Antiguo Testamento? Ahora usted entiende por qué es que el Señor les dijo, y se los dijo con justa razón: oh tardos, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El Señor Jesús no estaba siendo duro con ellos. Es más, es una amonestación en realidad bien tierna. Quizá nos parece el momento que leemos insensatos y tardo de corazón. Pero en realidad es una amonestación bien tierna, porque hay una responsabilidad, amados. Hay una responsabilidad de nuestra parte de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Me quedan 4 minutos. Vamos al último punto. El resultado de la exposición de la palabra. El resultado de la exposición de la palabra, versículo 28 al 35. Bueno, dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Dicho sea de paso, ¿sabe por qué me salió con la mía idea de hablar así a esta velocidad? Porque Hortensia no está traduciendo. ¿Y sabe por qué no está traduciendo? Porque en la mañana me llamó Jesucito y me dice, papi, el sistema se ha malogrado, tenemos que devolverlo. Y ahorita me dice Hortensia, gracias a Dios que se había malogrado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el primer resultado, amado, fue corazones ardientes. Les recalco esto, el Señor Jesús no se mostró a ellos. Sus corazones no estaban ardiendo porque dijeron, acá está Cristo resucitado, Señor. No, no fue por eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Cómo es que quiere que hoy tú también tengas una vida, pues así, cargada de energía? ¿Por medio de qué, señores? La exposición de la palabra de Dios que lleve a arder tu corazón. Eso es. Entiéndalo, véalo por favor, que el Señor no fue que se les apareció inmediatamente. O sí se les apareció porque tenía que aparecérseles. Era parte de todo el plan. Pero Él quería dejar una lección para ti y para mí. El corazón del creyente arde, amados, cuando hay exposición de la palabra. Cuando la palabra es abierta, cuando la palabra es explicada, cuando la palabra llega y tú lo comprendes, tú dices, ¡wow! Tanto fue así que claro, ellos ya se hacía tarde, estaba el sol poniéndose y mira, fulano, ven acá con nosotros, quédate. Ok, bueno, indudablemente era la hora de la cena, como ya va siendo la hora del almuerzo, era la hora de la cena. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues ¿y a qué hora llega la comida? Los dos que le invitaron a que se quede y que coma con ellos, no pensaron en traer ni la comida. El Señor Jesús le dijo, oye, se está haciendo tarde, vamos a comer, señores. Fue Él el que les sirvió a ellos. El invitado en casa ajena vino y les pone la comida. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan enfocados en la exposición que les estaba haciendo este forastero, que decían, pues ni les pasaba por la mente la comida. Porque así es cuando la palabra de Dios es abierta. Hay ese ardor en el corazón de los que son de Cristo. Hay ese ardor en el corazón. Ese es el efecto de la exposición de la palabra. Abrir las Escrituras a los creyentes lleva a que el corazón arda. Hay un ardor de gozo, hay un ardor de querer más, hay un ardor de que, wow, estoy comprendiendo las Escrituras. Y uno como que se siente fortalecido, uno como que se siente, wow, Superman espiritual. Por la palabra. Por la palabra. Porque así es el efecto. Así es el efecto. Cuando las cosas que quizá antes no se habían visto de pronto son clarificadas de una forma que ahora se puede ver. Es como que de pronto uno como que veía medio nubloso y de pronto como que todo se aclara. Como cuando vas al doctor porque ya estás en los 45, 50 y ya no ves bien y de pronto viene el optometrista y te dice, a ver, ¿cómo ves con esto? ¡Wow! De lo que me estuve perdiendo todo por no querer utilizar lentes. De lo que me estuve perdiendo. El mundo entero alrededor como que es transformado. Las circunstancias, sean adversas o no, ya no son los determinantes de cómo es que me siento, sino que la verdad explicada y comprendida nos alumbra, nos ayuda a ver y a experimentar una transformación que las circunstancias adversas o positivas no son las determinantes. Ahora es la verdad de la palabra de Dios la que es la determinante. La verdad de la palabra de Dios. Y cuando hay corazones así, que están siendo iluminados, que están siendo bendecidos, que están ardiendo, entonces las personas hablan. Las personas hablan y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Miren, se recuerda, yo les dije que 60 estadios equivale a 7 millas que habían caminado, 2 horas y media, quizá 3 horas de caminata allí. Ellos estaban saliendo probablemente golpe de entre las 2 y 3 de la tarde cuando
tiene que haber sido más cercano a las 3 probablemente, porque ya el sol se estaba poniendo, y estuve chequeando en mi estudio a qué hora se pone el sol más o menos en esa época del año en Israel, ¿ok? Y entre las 5 y 6 de la tarde ya el sol se va poniendo, ¿ok? Entonces, si dice que ya estaba oscureciendo, como dice el pasaje, ¿ok? Significa que ellos estaban ya a golpe a las 6, 7. Ellos siguieron, ya comieron, ¿ok? Porque el Señor les trajo la comida, y cuando dice que estaba, perdón, les puso la comida, no comieron, pero les puso la comida, y dice, cuando les pone la comida y empieza a dar gracias, se manifestó el Señor Jesús, y se manifestó para desaparecerse. Elección, señores. He caminado 3 horas, estoy cansado del camino, tengo hambre. Comamos primero y después nos vamos a contarle a los discípulos, mañana ya salimos. No. El corazón ardía tanto que estaban, por decir así, en adrenalina espiritual ellos. Ellos estaban así como con una dosis de cafeína espiritual, porque los compadres habían caminado por hora, estaban cansados, sí, tenían hambre, pero ahora no era momento de comer, y la comida estaba ahí, y olía rico, como la que va a leer en unos minutos la suya. Olía rico, y ¿saben qué? Ellos estaban más preocupados en ir y contarle a todo el mundo, hemos visto al Señor, es verdad, y nos ha abierto las Escrituras de una forma que sí, ahí estaba. Y salieron de inmediato de regreso, probablemente a las 6:30, 7 de la noche para llegar. Ahí sí caminaron bien rápido, me imagino que llegaron antes de las 8 o 9 de la noche. Y dice que estaban todos ellos ahí reunidos, y ellos dijeron, ahora sí, mira las noticias que le estamos trayendo, olvidándose que ya las hermanas les habían traído la misma noticia. ¿Ok? Y de pronto llega y ellos dicen, mira la sorpresa de Dios. No, compadre, déjanos decirnos a ustedes, el Señor ha resucitado, y se le apareció a Pedro. Se le apareció a Pedro. Y ellos entonces también les cuentan todas las cosas. Cuando el corazón arde, amados, uno habla. Es que es lo natural. Tú quieres, amado hermano, de que tu corazón arda, estás dispuesto a la palabra de Dios y séle obediente a lo que te está enseñando el Señor. Y tu corazón va a arder. Muchos de ustedes quizás se encuentran ahí sentados y dicen, ay, no sé, es que no siento. ¿Sabes qué? Vamos a hablar las cosas abiertamente. Probablemente no te estás alimentando adecuadamente. Pues no se trata solamente del miércoles, con lo excelente de la enseñanza que es la del pastor Juan Carlos, con lo excelente de la enseñanza que recibes en las escuelas dominicales, y con la enseñanza que puedes recibir desde aquí. No es suficiente para ti. Pero si esa es tu dieta, ahora te reto, ahora mismo te reto. Hoy día come, y el siguiente comida en la noche del miércoles, y no vuelvas a comer hasta el domingo. Ahorita mismo me dicen, estás loco, no lo voy a hacer, me muero. Sí, te vas a debilitar mucho. Así que, amado, tienes que alimentarte no solamente con esto, con los magníficos comidas gourmet que te presentan tu maestro de escuela dominical, tu pastor el día miércoles. Con lo que te enseñan allí no es suficiente, con lo que escuchas desde aquí no es suficiente. Tienes que estudiar y aprender la palabra diariamente y obedecerle. El llamado previo antes del mensaje fue justamente obedezcámoslos en el evangelizar. Y ellos empezaron a compartir inmediatamente, Cristo ha resucitado. El corazón se mantiene ardiendo. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias que tú eres Dios, eres Señor, eres aquel que da vida a los muertos. Y aún ahora, algunos de nosotros no estamos muertos porque tú nos has dado vida, pero estamos tan débiles. Oh Señor, vivifica nuestras almas ahora por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Nosotros vamos a dar el paso de obediencia en fe por amor a ti. Y tú levanta y haz arder nuestros corazones. Y Padre, que el día de hoy también, ante la abrumadora evidencia, y que si hay alguna persona aquí que dice, no, yo no creo en Dios, o yo no creo que Dios exista, o esos son puros cuentos. Bueno, ¿cómo lidia esa persona con la abundancia de las profecías directas, declaraciones directas de promesas que Dios ha hecho acerca de la muerte y resurrección, y más aún, y los tipos que están puestos ahí, que todos se han cumplido con respecto a la muerte y resurrección del Señor? ¿Cómo puedes tú responder ante ello? Amigo, amiga, date cuenta que solamente es el hecho de que tú voluntariamente estás rehusando someterte a Dios y su verdad,
que te estás exponiendo al castigo eterno. Y te suplico, amigo, amiga, quien quiera que tú seas, joven o persona mayor, te suplico que desistas de continuar rechazando y rehusando obedecer el llamado del Señor. Padre, obra tú en la vida, en la mente, el corazón de aquellos que están así. Y por lo demás a nosotros danos gozo en ti, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.